Buenos días, profesor. Mi nombre es Juan Pablo Valle y junto a Benjamín Jorquera le explicaremos la olla común como sistema comunicacional. Para empezar a exponer nuestro proyecto de investigación enfocado al ámbito comunicacional y social de las ollas, es necesario contar cómo surgió esta idea y por qué nos parece tan atractivo de investigar a las ollas, a las ollas comunes, perdón, y que contempla varias particularidades. En primer lugar, esta aparición de las ollas comunes no es nueva, ya que hemos podido ver que ya han aparecido en distintos momentos de la historia de Chile, ya sea en dictadura o en la cuestión social, pero que surgen en circunstancias críticas. A diferencia de hoy, las ollas se desarrollan en un estado democrático y una globalización marcada por la conectividad e instantaneidad de la información. Y las redes sociales también aportan componentes dignos y novedosos de analizar frente a un nuevo periodo en la historia de la olla común, que se caracteriza el día de hoy principalmente por ser un núcleo organizacional que funciona de manera casi perfecta. Por otro lado, un gobierno neoliberal se caracterizó por una desprotección social en donde las ayudas comenzaron a llegar tiempo después de que se estaban pronunciando los problemas económicos, lo cual provocó la profundización de medidas solidarias como la olla común tras la pandemia y su permanencia. Ahora analizaremos parte de los antecedentes que se relacionan con esta situación. En primer lugar, debemos mencionar que debido a la pandemia, el Banco Mundial anunció en uno de sus comunicados de prensa que el COVID-19 hundió a la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Gran Guerra y que es probable que las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia sean más profundas en los países donde la informalidad está generalizada. Otro punto importante a destacar es que en el caso de Chile, país donde existe una gran cantidad de personas que necesitan salir a las calles a generar ingresos, para el país esta crisis sanitaria remeció el mercado laboral dejando a miles de personas sin empleo, alcanzando un máximo histórico de un 13,1% durante el trimestre mayo-julio, según el Instituto Nacional de Estadísticas, convirtiéndose en la cifra más alta desde el 2010. Los desocupados se expandieron un 45,6%, mientras que aquellos ocupados informales, quienes representan un 50,6%, vieron un descenso de sus ingresos en comparación al dinero normalmente recibido. Como pudimos ver durante el año pasado, la autoridad sanitaria y el Ejecutivo reaccionaron lentamente. Pese a la experiencia mundial y tras la instalación del confinamiento, el apoyo económico como el ingreso familiar de emergencia o el bono COVID o las mismas cajas de alimentos comenzaron a aparecer meses después. Tras el impacto negativo de la crisis económica, según CADEM, la cantidad de chilenos y chilenas que se sienten clase media bajaron de un 43% a un 30%, mientras que hace poco la desnutrición infantil aumentó en un 2,6% según el mapa nutricional de 2020, y el director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos manifiesta que se están presentando casos de desnutrición en sectores vulnerables de la ciudadanía, situación que se percibía como cerrada hace 20 años. Pero a pesar del panorama negativo, el protagonismo de las ollas comunes logró disminuir la inseguridad alimentaria de un 19% a un 11% durante el 2020, perdón, lo que habla de una gestión eficaz y que se ha generado solo con la organización autogestionada de vecinos y voluntarios. Tal como dice mi compañero, este fenómeno ha dado pie a la creación de una plataforma virtual llamada La Olla de Chile, la cual es un sitio web que alberga y entrega información sobre los contactos, ubicaciones, a quién donar alimentos y los distintos perfiles de gran parte de las ollas comunes que se llevan a cabo, en todo el territorio nacional. Y ya en medio de muchos cuestionamientos respecto al tema, decidimos plantear la siguiente pregunta de investigación. ¿Por qué las ollas comunes han tenido tanta eficacia durante la pandemia? Y para tratar de responder esta pregunta, nos planteamos diversos objetivos. Primero que todo, el objetivo general consiste en analizar y explicar el resurgimiento de la olla común desde el ámbito comunicacional y social que se desarrolló durante la pandemia. Y como objetivos específicos nos planteamos como metas analizar el fenómeno de la olla común como una acción social y una acción participativa. Estudiar la organización comunicacional que establecen las ollas comunes para generar conocimiento de las situaciones en sus tres niveles, que serían organización, recolección, implementación y seguimiento de resultados, y estudiar el funcionamiento de las redes sociales como forma masiva de comunicación y organización.
Y en cuanto a la viabilidad de esta investigación, debemos decir que esta es completamente factible debido a la permanencia de la situación en pandemia que vive el país y también al acceso a diversas fuentes y textos que nos pueden ayudar a la comprensión de este fenómeno. Por lo tanto, no presenta mayores complicaciones para el correcto desarrollo de esta investigación. A continuación les explicaremos un capítulo del marco teórico de nuestra investigación llamado el accionar de la ciudadanía, un capítulo que intenta enmarcar a la olla común como parte de un planteamiento del autor Max Weber, también analizar el accionar ético de quienes organizan y asisten a estos lugares y también a estudiar el fenómeno de las ollas comunes desde su estructuración y su relación con la organización popular, además de su propia organización comunicacional. Para Max Weber, una acción social es una acción en donde el sentido aumentado por su sujeto o sujetos están referidos a la conducta de otros. Es decir, las personas actúan de manera social cuando sus acciones intervienen en otras, ya sea cambian, mantienen o continúan con determinadas conductas. Por ende, las ollas comunes, mejor dicho, quienes habilitaron estos puntos de alimentación, actúan para satisfacer la necesidad de quienes fueron víctimas de la crisis económica. Para Weber, una acción no es social cuando solo se orienta por la expectativa de determinadas reacciones de objetos materiales, sino que el carácter social de la acción vendría dado por el sentido propio, y es que va dirigido a la acción de otros. Sin embargo, no solo una acción puede no ser social, sino que también Weber plantea que existen diferentes tipos de acción social. Y sin profundizar agudamente en esta presentación, a diferencia de nuestro texto, por honor al tiempo, una enmarcación más precisa en cuanto a tipo de acción social en la que puede estar representada la olla común es la acción social con arreglo a fines, que es determinada por la creencia consciente en el valor ético, estético y religioso o de cualquier otra forma como se le interprete, de una determinada conducta, sin relación alguna con el resultado o esta ya sea puramente por méritos de ese valor. Mientras que también manifiesta la importancia de analizar el contexto histórico-cultural en el cual se desarrollan las acciones para la comprensión de los motivos de los actos de las personas. En el caso de las ollas comunes, una crisis económica y sanitaria. En el segundo subcapítulo, analizaremos la ética de la olla común y para desarrollarlo utilizaremos a Peter Singer, quien desde su libro Ética Práctica ejemplifica un actuar ético pero ilegal en distintas situaciones que ocurrieron alguna vez en el mundo, en las cuales, si tales personas no generaban tal acción, esas consecuencias supondrían un problema para el resto de las personas, a pesar de ser un actuar ilegal. Un ejemplo para contextualizar este hecho es necesitar un permiso de desplazamiento para movilizarse hacia las ollas comunes, ya sea una persona que va a comer o alguien que vaya a apoyarla y que no pueda acceder a este requisito jurídico para transitar, pero debe hacerlo de todas formas por el bien ya sea de las víctimas o de la familia de quien necesita la comida, y es que en estos casos se presenta un dilema ético en el cual las personas deciden entre incurrir en la ilegalidad y generar un bien para ellos mismos o sus familias, o quedarse en la casa y lamentablemente no tener para comer, o en el caso de quienes son voluntarios en las ollas comunes, no poder ayudar. Por lo cual, uno de los planteamientos de Peter Singer que manifiesta que desobedecer la ley no es un intento de coaccionar a las mayorías, sino que las desobediencias tratan de informar a la mayoría. A método de complementación a los capítulos y con el propósito de caracterizar también a la ciudadanía, que es parte de este fenómeno, utilizaremos autores como Cándido López, Aldo Solari y su teoría del desarrollo social, y a Rolando Morales, quienes conceptualizan la pobreza y manifiestan la complejidad del concepto, así como sus métodos de medición. En el tercer subcapítulo hablaremos de la organización popular de las ollas comunes, aquellas que reaccionan en momentos críticos, ya sea a nivel individual o colectivo, pero que poco a poco van creando un sistema organizacional mucho más elaborado para aliviar las necesidades de la ciudadanía, en donde establecen roles y obligaciones para que todo funcione. Para teorizar sobre este tema utilizaremos autores como Clarissa Hardy y su libro Organizarse para Vivir, un artículo de investigación de Jorge Legorreta quien establece que las organizaciones populares son efímeras, lo cual nosotros pensamos que no es así, sino que es algo mucho más desarrollado, pese al carácter popular que ésta sostiene.
Y para finalizar el capítulo 1, hablaremos de la olla común como sistema de organización comunicacional informal, en el cual analizaremos cómo se desarrolla y cuáles son los canales de comunicación por los cuales la olla común promueve su información. Y para este capítulo utilizaremos autores como Hidalberto Chavenato, Vicente Díaz Gandeschi y Charles Reading, quienes aportan y definen conceptos como el comportamiento comunicacional, la comunicación interna, los cuales nos pueden ayudar a entender a la olla común desde el área comunicacional. Y ahora, con Juan Pablo, explicaremos nuestra estrategia comunicacional que se llamará Que suenen las ollas, la cual tendrá como público objetivo a grupos socioeconómicos E, D, C3, C2, C1 y a las autoridades municipales para que tomen conciencia de la gravedad de la situación, y a las mujeres y jóvenes y adultos entre 16 a 40 o más años. El plan de acción que llevaremos a cabo para lograr difundir y promover nuestros fotoreportajes será el siguiente. Primero, durante la primera semana crearemos perfiles en Instagram y Facebook para comenzar a estructurar una base mediática del proyecto, donde también publicaremos fotografías y referencias de nuestro reportaje. Y en la segunda semana publicaremos infografías a través de las distintas plataformas con datos estadísticos e infografías relacionadas a la olla común. Además, intentaremos contactar a diversos medios digitales para la promoción de este proyecto. En la semana 3 tenemos pensado crear una entrevista con algún organizador de una olla común para generar un contacto más cercano y estrecho con la gente, y esta entrevista será transmitida en vivo por las redes sociales. También en esta misma semana publicaremos el primer adelanto del fotoreportaje, y para finalizar, liberar, y si es posible, en la medida de lo posible, en los medios y en nuestras redes sociales, el producto final de nuestro proyecto de salida. Para concluir, nuestra intención es aportar un análisis a un aspecto nuevo de la olla común, como es el uso de la tecnología y la conectividad en función de las necesidades de estas organizaciones, para crear un registro en el cual, en un contexto de democracia y una nueva pandemia, una olla común volvió para cubrir falencias del sistema neoliberal. Hasta luego.